Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias al Dios Todopoderoso por darnos una nueva oportunidad para predicar su palabra, por supuesto, a través de las redes sociales. Bienvenidos a todos aquellos que ya nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook y el canal de YouTube. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a la Iglesia del Señor, siempre animándoles a seguir adelante, siempre perseverando en los caminos del Señor. Bien, hoy vamos a continuar con la secuencia acerca de lo que es la familia, y hoy vamos a tratar un tema que se titula la convivencia en el matrimonio según el orden de Dios. Eso es lo que hoy vamos a aprender. Entonces, la convivencia en el matrimonio según el orden de Dios. Para ello vamos a ir al libro de Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Si usted tiene Biblia en casa, por favor, acompáñenos en esta noche a poder compartir la palabra de Dios y juntos estudiar las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios, Efesios 5, 21. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien, vamos a hacer una oración para que el Dios de los cielos nos esté ayudando a poder llevar a cabo con la reflexión de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial y buen Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Padre, por darnos esta oportunidad de poder enseñar tu palabra. Sabemos, Señor amado, que nada es fácil, Padre mío, pero tú nos das las fuerzas necesarias para poder predicar tu evangelio y enseñar las Sagradas Escrituras, Padre. Te pido, Padre, que a través de esta enseñanza puedas tú, Señor, tocar los corazones de muchas vidas, de que hoy van a estar atentos a tu palabra. Tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la convivencia en el matrimonio según el orden de Dios. Ya hemos llevado este estudio de la palabra de Dios durante varios días. El día de ayer estuvimos hablando también acerca de lo que es el propósito del matrimonio. Y hoy continuamos esta secuencia con lo que tiene que ver con la familia. Esto es lo que enfoca, la familia. Pero tenemos que ver acerca de lo que es la convivencia en el matrimonio. Y bien, la palabra del Señor dice, mis amados, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra someterse tiene que ver con renunciar a mis propias prioridades para satisfacer la de la otra persona. Cuando hablamos de someternos, estamos hablando de renunciar a nuestra propia voluntad. No hacer mi voluntad, sino hacer, según lo que dice la palabra de Dios aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Estamos hablando de que voy a rendir mi voluntad primeramente a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios, habla de un sometimiento unos a otros en el temor de Dios. Si no hay temor en el corazón del hombre, no puede haber un sometimiento, no puede haber un rendimiento de la voluntad de la persona a Dios si es que no hay temor en el corazón del hombre. Y es por eso que dice aquí, someteos los unos a los otros. ¿Pero cómo? ¿En qué? En el temor de Dios. Es en el temor de Dios que cada uno de nosotros vamos a poder someterlos los unos a los otros, ya que vamos a hablar acerca de lo que es la convivencia en el matrimonio. Una de las cosas de que a veces se lucha bastante dentro de lo que es el matrimonio es la sujeción. Y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3. Vamos a la palabra del Señor, mis amados, porque es importante enfocar esta parte de la sujeción, la sumisión, el sometimiento. Y vamos a la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 3. Dice la palabra del Señor, en el libro de Génesis capítulo 3, en el verso 16. En el verso 16 dice la palabra del Señor, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos,
Y la parte final dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos en la Biblia la palabra del Señor acerca de la primera pareja, los primeros esposos, el primer matrimonio. Ya estamos hablando de un matrimonio porque Dios unió al hombre y a la mujer en el matrimonio. Recordemos que ayer hablábamos, ¿no?, con nuestro hermano pastor acerca de que Dios le dice, dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Entonces, ahí Dios estaba ya instituyendo el matrimonio. El matrimonio es algo sagrado que Dios lo instituyó. Ya hemos dicho que la fornicación no es agradable a Dios. Dice la Biblia que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y bueno, hay parejas que se han unido, pero en fornicación, o sea, como podríamos decir, en convivencia, pero no se han casado. Por eso es importante el matrimonio. Hay gente que dice, no, yo casarme no. Sí, voy a convivir para conocer bien a esta mujer, a ver si me va bien y si no me separo. O también la mujer dice, bueno, conocer a este hombre, a ver si me va bien con él, a ver si puedo convivir bien y si no me separo. Entonces, muchas veces la gente o las parejas hoy no quieren casarse. ¿Y para qué dicen? ¿No? Y no saben que la Biblia dice que el matrimonio es una institución que Dios lo dio, ¿no? Dios instituyó el matrimonio en el jardín del Edén. Adán y Eva ya estaban casados. Y recuerde que la palabra del Señor dice que el hombre fue puesto a prueba. Entonces, cuando el hombre fue puesto a prueba en el jardín del Edén, ya Dios le había dicho al hombre, de todos los frutos de los árboles podrás comer, mas el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comas de él morirás. El hombre estaba ya advertido por el mandamiento que Dios le había dado. El único mandamiento que recibió el hombre de parte de Dios fue no comer del fruto. Pero lamentablemente vemos a través de la palabra de que el hombre falló a Dios. El hombre cayó de la gracia de Dios. El hombre desobedeció. El hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Producto de esa desobediencia vinieron maldiciones a la tierra. Y bueno, y la Biblia, ya hemos relatado parte del versículo que hemos leído, mis amados, en el versículo 16, pero la parte final que Dios le dice a la mujer, dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Quiere decir que una mujer, en lo que es ya en el matrimonio, no puede hacer lo que ella quiere hacer. O sea, como puedo decir, yo hago esto, hay muchas veces las señoritas, ¿no?, o los jovencitos, cuando son jóvenes, no tienen un matrimonio, están habituados a salir, a nadie pedirle permiso, a llegar a casa a la hora que ellos quieren. Y viven así, en esa misma situación durante mucho tiempo, hasta que se llegan a casar, tanto el hombre como la mujer. Y a veces se cree que cuando ya se casan va a ser igual, que puede ella salir sin pedir permiso al hombre, o puede salir el hombre sin decirle nada a la mujer. Y a veces quieren seguir viviendo como solteros, pero ya están casados. Entonces, el ser soltero es una cosa y estar casado es otra cosa. Lo enseñó el Señor a través de su palabra. Entonces, vemos a través de la palabra del Señor que Dios quiere un sometimiento a su palabra, un sometimiento a las Sagradas Escrituras. Y aquí la Biblia dice, mis amados, de que Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, no es un asunto de decir que tú vas a hacer tu propia voluntad, sino que ahora está sujeta al marido. La mujer no puede decir, me voy, y se acabó el asunto. No, me voy a la iglesia y esto, y se acabó, y no cumpla con sus labores en casa. Es una responsabilidad que la esposa pueda cumplir con su responsabilidad dentro del hogar y estar siempre sujeta al marido según, vamos a ver la palabra de Dios, según la palabra también. Entonces, vamos a ir, hermanos y amigos que nos escuchan, acerca de lo que es el sometimiento o la sujeción. Recuerda que el tema se titula la convivencia en el matrimonio, según el orden de Dios, ¿no? La mujer ahora está sujeta al hombre según la palabra, no puede hacer su propia voluntad, no puede irse de un lugar a otro sin decirle al esposo, me voy, ¿no? Entonces, vamos a ver a través de la palabra de Dios, en el libro de Efesios, capítulo 5,
Efesios capítulo 5 en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5 en el verso 22. Efesios 5, versículo 22. Dice la Biblia, 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así lo dice la Biblia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mire que habla de una sujeción, pero de un orden. Porque dice dice las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Entonces, la mujer va a estar sujeta al marido siempre y cuando también esté sujeta a Dios. Porque si una mujer o un hombre no se sujeta a Cristo, a la palabra, difícilmente se van a sujetar unos a otros o se va a someter unos a otros. Siempre va a hacer cada uno querer hacer su propia voluntad. Yo hago esto y no te rindo cuentas a ti, o yo hago lo de aquí, sabes que esta es mi vida, esta es la tuya, vívela como quieras y yo vivo mi vida como quieras. Y a veces eso existe en el matrimonio, pero eso no es el orden de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que así como el marido es cabeza de la mujer, o sea, el marido es cabeza de la mujer, no quiere decir que está de repente por encima de la mujer, o que va a menospreciar a la mujer, o va a tener como esclava a la mujer. Porque hay hombres que dicen: yo soy la cabeza del hogar, así que aquí tú haces lo que yo te digo, y lo que se dice aquí es así, y así tiene que obedecer. Y la mujer muchas veces se sujeta, muchas veces por miedo a que de repente el hombre reaccione mal, y a veces hasta los hijos se sujetan a los padres, no porque les nazcan sujetarse, sino porque el miedo de repente a que reaccione mal, con violencia, porque quizá muchas veces existe aún todavía lo que es el machismo, ¿no? Muchas veces hay hombres machistas que creen que se casaron para que las mujeres sean empleadas. Ojo, eso no quiere decir que estamos defendiendo a los hombres ni tampoco defendiendo a las mujeres. Vamos a ir a la palabra del Señor, porque eso tampoco no significa de que si, claro, por supuesto, la mujer está sujeta al hombre, eso no significa de que el hombre abuse de su autoridad, ni tampoco que la mujer, por decir así, no, es que dicen las mujeres, no, es que mi marido no me ayuda, mi marido no me ayuda, por ejemplo, a barrer la casa, le pido que me dé una manito por aquí, dice, no, estoy ocupado, se dedica a ver televisión, se dedica a hacer otras cosas, y no hay un momento de una ayuda para su esposa, ¿no? Entonces, todo tiene un orden, pero el sometimiento es unos a los otros, y tiene que ver con que el hombre también puede ayudar a la esposa. Eso no significa, como el mundo a veces califica a los hombres que ayudan a sus mujeres saco largo, ahora te manda la mujer, mira que esto, y a veces el hombre por que no toquen su orgullo, no, para que me digan saco largo, sabes que haz tú las cosas y yo no voy a hacer nada, porque yo no quiero que mis amigos a mí me llamen que soy un saco largo, que tú me mandas, o que esto, que el otro, no, yo no voy a hacer nada. Y a veces uno tiene miedo a esas cosas, ¿no? Como hombre, porque tenemos miedo a los que se toque nuestro orgullo de varón. Pero mire lo que dice la Biblia. Dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y es que en el libro de Efesios se relaciona la convivencia de Cristo con la iglesia, porque dice Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Entonces, lo mismo sucede en el matrimonio. El marido es cabeza de la mujer y la mujer es ayuda idónea del varón. Hay mujeres que dicen, bueno, tú serás cabeza, pero yo soy el cuello. Y como la cabeza, sí, no, pues en el cuello no se mueve la cabeza, entonces dice, yo soy el cuello. Así que tú no te mueves si no es por mí. No, tampoco es así. Entonces, mis amados, dice aquí que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Quiere decir que Cristo murió por esta iglesia que somos nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros para salvar a la iglesia, para salvar a los que estábamos perdidos.
dio su propia vida. Por eso que el amor no depende, como decíamos en transcurrir estos días, no es un asunto de que yo quiera recibir amor, sino que tengo que dar, porque Cristo dio su vida por la iglesia. Y así dice la Biblia que el marido tiene que dar la vida por su esposa. Entonces, dice la palabra del Señor que es la cabeza de la iglesia, en el cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, nosotros que somos la iglesia estamos sujetos a Cristo, también las casadas estén sujetas. Dice aquí, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bien, quiero hacer un paréntesis antes de continuar acerca de este asunto de lo que es la convivencia en el matrimonio, porque yo sé que también nos escuchan los jóvenes, y los jóvenes siempre se preguntan, ¿no? ¿Cómo es el matrimonio? Hay mujeres, hay jovencitas, señoritas que tienen miedo a casarse, tanto también el hombre, porque dice, ¿cómo será el asunto? O estamos con el pensamiento, ¿cuándo me casaré? ¿O con quién me casaré? Pero debemos hacer una diferencia, porque sí la hay, entre un soltero y un casado. Y dice la palabra del Señor, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, vamos a ver que el joven tampoco no puede apresurarse al matrimonio. El caso del casado es diferente al soltero. ¿Por qué? Porque el soltero, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia en capítulo 7, versículo 32, dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Mire, tanto en el 32 como en el 34, tanto como el joven para la señorita, la doncella, dice que nosotros tenemos que tener cuidado de las cosas del Señor. Concentrarnos en la búsqueda constante de Dios, como dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que nosotros queramos y anhelemos en la vida vendrá por añadidura. Entonces, hay una gran diferencia entre un matrimonio, entre una persona que está ya casada y una persona que todavía está soltera, pero como decimos al principio, a veces el que está casado cree que todavía está soltero. Y la que ya está casada cree que todavía está soltera. Por eso quiere hacer su propia voluntad. Mire, pero en la Biblia hay un orden. El soltero y la doncella tienen cuidado de las cosas de su Señor. Hablamos de un Dios todopoderoso, un Señor al cual usted y yo lo servimos. Somos jóvenes y estamos llamados a servir a Dios y a concentrarnos en las cosas de Dios. Como dice la Escritura Sagrada, dice, cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios. Entonces mi vida como soltero y su vida como usted, como señorita, doncella, soltera, es que usted agrade a Dios. No quiera vivir la doncella, la señorita, no quiera vivir como casada, ni tampoco la casada quiera vivir como soltera. Todo tiene un orden, todo tiene un tiempo. La soltera tiene que tener cuidado de las cosas de Dios y la casada, la Biblia misma dice, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la Biblia. El 32 el 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O sea, es que hay un orden. El soltero, las cosas del Señor. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Porque va a enfrentar, el soltero enfrenta la situación de muchas veces lo que es la fornicación, porque es tentado, seducido y atraído para pecar y salir del orden de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes, por su incontinencia, pecan y caen en la fornicación antes de casarse. Entonces, imagínense. Y lo que pasa en el matrimonio, la lucha del matrimonio, que todo matrimonio pasa, es acerca de lo que es el adulterio, tanto en el hombre como en la mujer. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, va a tratar de tentar también al hombre casado con una mujer y viceversa. Pero miren lo que decía la palabra del Señor. Entonces estamos hablando acerca de lo que es el matrimonio y la convivencia dentro de lo que es el hogar,
la convivencia en lo que es el matrimonio. Y miren, mis amados, seguimos viendo la palabra del Señor, ya un poco más en el libro de Colosenses capítulo 3. Entonces ya sabemos que como solteros tenemos que servir a Dios y no querer vivir como casados. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay jóvenes que muchas veces quieren vivir como casados y tienen su enamorada. Y muchas veces le dan dinero a la enamorada o a la novia, le compran ropa, le compran todo, la tratan como si ya fuera su esposa. Pero no es así, hay un orden, según la palabra. ¿Qué debes de hacer como soltero? Concentrarte en Dios. No que es mi enamorada y le compro la de cosas. Y si terminaste después de esa relación, hay gente y hay muchas veces los enamorados. Oye, devuélveme lo que te regalé, devuélveme el peluche, devuélveme los chocolates, devuélveme la ropa que te regalé. Porque a veces las relaciones de un joven no funcionan. Y se enamoran y a los 6, 7 meses de haber estado enamorados se acaba esa relación. Pero ya quisieron vivir como casados. Pero así no es el orden. Entonces, mis amados, vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3. Y en el versículo 18 dice la palabra del Señor: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Nuevamente habla a las casadas, que estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. ¿Qué pasa si una mujer casada, cristiana, de alguna otra manera tiene un marido mundano y le dice el marido: ¿sabes qué? Anda, compra una caja de cerveza. He invitado a mis amigos a la casa y ¿sabes qué? Bueno, como dice la Biblia que tú tienes que estar sujeta a mí, anda, compra una caja de cerveza. Ahí va la mujer con la plata, se va a comprar la caja de cerveza y la trae. Eso no está bien. El hombre no puede obligarla y la mujer no puede hacer esa clase de cosas, porque dice aquí como conviene en el Señor. La mujer tiene que estar sujeta bajo los principios y parámetros de la palabra de Dios. O sea, que eso no significa de que si el marido le obliga a hacer algo que va a faltar a su fe, a los principios de la Biblia, a la palabra del Señor, tenga que usted obedecer. O sea, imagínese, se da cuenta. Entonces dice que las casadas van a estar sujetas a sus maridos, pero como conviene en el Señor. Como decía el libro de Efesios, tiene que estar sujeta en todo, pero en todo lo que sea correcto. Y como conviene en el Señor, no puede hacer el ejemplo que les estaba diciendo, de que el marido le diga haz esto y que vaya en contra de los principios, o que le diga miente, o di que no, o di que sí, mintiendo. Usted no puede hacer eso. Usted, esposo que escucha, y que quizá tiene su esposa que es cristiana, usted no le obligue a decir mentiras a su esposa. No le obligue a hacer algo que usted sabe que va en contra de la palabra de Dios. Porque yo sé que usted es un oidor de la palabra. De repente usted dice, no, pero yo lo escucho, pero no, todavía no me convierto. Y está bien, usted puede ser todo, decir que no se ha convertido todavía a Cristo. Pero usted no le va a obligar a su esposa a hacer lo que la Biblia dice que no se debe hacer. ¿Entiende? Porque la Biblia dice aquí que la mujer está sujeta, pero como conviene. Y aún más, si usted conoce la palabra y está obligando a su esposa a hacer algo que está desagradando a Dios, usted como marido, usted como cabeza del hogar, un día va a dar cuentas a Dios. Porque recuerda que Dios puso al hombre como cabeza del hogar. ¿Y cómo está dirigiendo usted su hogar? ¿Cómo lo está llevando su hogar? Cuidado, porque vaya a pasar lo que le pasó a Lot, que por mirar lo material, por mirarlo de afuera, llevó a su hogar a la perdición, porque los llevó a Sodoma y Gomorra y ahí se perdieron los yernos, ahí se perdió la esposa y después él sale y la mujer y sus hijas se acostaron con él. Entonces todas esas cosas sucedieron producto de que este padre de familia llevó a la desobediencia a su familia, lo llevó por un camino equivocado. Mire, él es el esposo el que va a dar cuentas de cómo está su hogar. Entonces dice, las casadas deben estar sujetas a sus maridos
como conviene en el Señor. Estamos hablando, y justo hoy vamos a hablar acerca de lo que es en el caso de las mujeres, porque usted sabe que la Biblia es en enseñanza en la familia, es algo complejo, algo extenso, que no acabaríamos ni creo en un año, pero al menos vamos avanzando con la ayuda de Dios, yendo poco a poco, llevando lo que dice la Biblia acerca de lo que es el matrimonio. Hay tantas cositas, hasta lo más pequeño, pero lo que es en la convivencia en caso de la mujer para con su marido, porque tenemos que hablar también del marido, cómo debe ser el trato con la mujer y cómo debe ser el trato con los hijos con los hijos y los hijos con los padres, y así vamos a ir llevando con la ayuda de Dios el asunto de cómo se convive dentro de lo que es el hogar. Bien, seguimos entonces viendo la palabra del Señor en el libro de Tito capítulo 2. Vamos a la Biblia, mis amados hermanos, en el libro de Tito capítulo 2. La palabra de nuestro Dios Todopoderoso nos sigue hablando porque Dios es tan bueno, tan maravilloso, y vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. En el libro de Tito capítulo 2, en el verso 5. Dice así la Escritura Sagrada, Tito 2:5, dice, desde el 4 vamos a leer, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren, hermano, que estas cartas se escriben a las familias que son cristianas, como en esta noche. Quizá hay en los hogares que nos están escuchando son cristianos. Entonces dice aquí que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ese es en el caso de una esposa, o que ya la que tiene un hogar y que de repente tiene sus hijas o sus hijos, y sus hijos recién quizá han iniciado la etapa matrimonial. Entonces la mamá o el papá es el responsable, como dice, de enseñar, según la palabra del Señor, como dice aquí, las ancianas o las mujeres ya adultas, en fe, maduras, deben de enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Porque a veces llega la hija, ¿no? La hija ya tiene 1 mes, 2 meses que se casó, pero ahí comienzan los primeros problemas en el hogar. Y la hija llega a la casa y le pregunta a la mamá, hija, ¿cómo te va? Ay, mami, ¿sabes qué? Me he peleado con este esposo mío, me he peleado y hemos tenido una discusión tan fuerte que creo que me voy a separar. Tienen 1 mes recién de casados y ya piensan en el divorcio muchos. Entonces, a veces las mamás, que a veces son cristianas, conocedoras de la Biblia, dicen, ¿sabes qué, hijita? Mejor sepárate. Mejor aléjate de ese hombre. Mira, tú sabes que aquí en la casa, ahí está tu cuarto. Ahí está, lo he barrido, lo he trapeado, lo he encerado. Y ahí está tu cuarto. Tú no tienes por qué estar viviendo con ese hombre que te grita que por aquí, que por allá. Y le dicen, vente a la casa. Y a veces las hijas dicen, ya pues mami. Y traen todas las cosas a la casa de la mamá. Y al final ya lo hemos visto, ¿no? De que a veces ya la esposa, ya por ahí conversa con el esposo, la hija se peleó, pero vuelve a conversar con el marido y al final se reconcilia con el marido, otra vez se va de la casa de la mamá y la que queda avergonzada es la madre. ¿Pero por qué? Porque la mamá, que ya conoce bien de la palabra y tiene una hija que recién está entrando en matrimonio o un hijo que recién está entrando en matrimonio, tiene que ser sabio para poder dar un consejo. Por eso aquí dice la Biblia, que enseñen a sus maridos, dice aquí la palabra, a las mujeres más jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos. Una relación del esposo con la esposa y también con los hijos, pero habla de que enseñen. Ese es el papel de usted como madre
que quizá ya tiene un matrimonio de 30, 40, 50 años y que quizá es cristiana y tiene sus hijos que recién están entrando en esa etapa del matrimonio, sepa cómo aconsejar según la palabra, no con las experiencias, de decir, bueno, yo en este caso actúo así y yo te recomiendo que también actúes así. Recuerda que el caso que tú pasaste quizás no va a funcionar con lo que tu hijo o tu hija que está casada va a funcionar aún más si es tu propio pensamiento. Recuerda que nosotros no podemos poner sobre un hogar nuestro propio pensamiento. Tenemos que poner el fundamento de la palabra. Decíamos a través de la palabra en estos días, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, no es un asunto de mi pensamiento, no es un asunto de mi creencia, no es un asunto de mi experiencia. Tengo que poner en primer lugar la palabra de Dios. Y si alguna cosa me ha ayudado en la vida, usted dice, si alguna cosa le ha ayudado a usted en tener un hogar, pues va a aconsejar, pero basado a la palabra, no con sus propios pensamientos, sino basado a la palabra de Dios. Por eso, tiene que tener ¿qué le puedo decir? Debe estar lleno o llena ese corazón de la palabra para poder aconsejar a los hijos. Porque si no tienes palabra, ¿cómo vas a dar? ¿Cómo vas a dar algo que tú no tienes? Entonces, tienes que tener la palabra en tu corazón para que en esta etapa del matrimonio, que tus hijos se han casado ya, tú sepas cómo aconsejarlos. No les alcahuetes las cosas. No le tapes sus tonterías y las cosas malas que ellos hacen. No les tapes, porque hay madres que le tapan las cosas a los hijos y que muchas veces eso trae tragedia. Lejos de ayudar al hijo a que mejore en su matrimonio, le están malogrando el matrimonio y están llevándolo por el abismo. Y tanto también así, aconsejando y tapándole a la hija cosas. No se debe hacer eso. Por eso usted, como madre, y aún si es cristiana, no puede hacer y tomar esa actitud y de mal aconsejar o tapar alguna cosa que su hijo esté haciendo mal. Si su hijo está haciendo mal dentro del matrimonio, corríjalo. Si su hija está haciendo mal dentro de lo que es el matrimonio, corríjala. Porque hay veces hay madres que dicen, ay, ya a la hija la gritaron y dicen, ay, pobrecita mi hija, seguro ese hombre si es malo que por aquí. Y comienzan a hablar mal del marido de su hija. Lejos de ver la realidad y analizar la situación, de repente la hija cometió un error o la hija habló lo que no debió hablar y por eso el marido se enojó con ella. Pero muchas veces ahí viene la defensoría, ¿no? La madre sale a favor de la hija. Y ahí está, o si no, si es el hijo, sale a favor del hijo y le dice a la nuera, seguro tú qué le habrás hecho, seguro qué le habrás dicho, y por eso te ha gritado. Por eso el asunto es de que usted tiene que ser sabio y sabia para aconsejar a los matrimonios más jóvenes. Y hablo de los padres que son cristianos. Entonces, mis amados, dice aquí la Escritura Sagrada, en el verso 4 que estábamos leyendo, amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. La esposa tiene que ser prudente, ¿no? Es un asunto, a veces hay esposas que conversan con las amigas, ¿no? Que conversan con las amigas, y amiga, ¿cómo te va? ¿Y cómo estás? ¿Cómo te va en tu matrimonio? ¿Cómo es tu marido? Y a veces la mujer, lejos de arreglar sus asuntos en casa, lo comienza a ventilar en la calle. Y le preguntan, ¿cómo es tu marido? Mi marido es así, mi marido es por acá, mi marido es un ocioso, mi marido es un vago, él no trabaja. Comienzan a hacerle una radiografía y comienzan a decir todo lo malo del marido. Y no lo arreglan en casa, sino que lo van y lo dicen a la gente que ni siquiera te va a dar una solución. Porque hay gente que presta el oído solo para el chisme. Y solamente te están preguntando para chismosear, para saber la vida ajena. Y una vez que ya saben el chisme, se quedan felices y se van y transmiten eso que le dijiste tú a esa persona, van y le dicen a otra persona, oye, te cuento que fulana de tal me ha dicho de que su marido es así, así, así y así. Fíjate, dice. Imagínense. Entonces,
Y lejos de arreglar sus asuntos en casa, lo hacen afuera, diciéndole a la gente que poco ayuda muchas veces, que poco ayuda. Y lo mismo sucede en el hombre. A veces le preguntan, ¿y cómo va con tu? No, mi esposa no me atiende, no esto, y comienzan también, igualito, comienzan a hablar mal de la mujer. Entonces, hay que, dice aquí en el caso de las mujeres, a ser prudentes, castas, en su mente limpias, en su manera de pensar, cuidadosas de su casa. Es que también la esposa tiene que ser cuidadosa de su hogar. Imagínense que el marido llegue del trabajo y que encuentre la sala llena de papeles, todo sucio, entra al cuarto, ahí está también sucio y todo es todo desordenado, ¿no? Lejos de llegar quizá el esposo después del trabajo a descansar, llega y encuentra todo así, todo desordenado y le da un dolor de cabeza. Por eso que la mujer tiene que ser cuidadosa de su casa, ¿no? Decía alguien por ahí, el hecho de que somos pobres no significa que nosotros no seamos aseados, significa que tenemos que asear muchas veces nuestra casita. Entonces eso es lo que Dios demanda, dice, ser cuidadosas de su casa, de todo, de los hijos, si ya hicieron la tarea, del esposo, ya le lavaron la ropita y todo, y hay que ser cuidadosa, con mucho cuidado la casa, ser cuidadosa de su casa, dice la palabra del Señor, sujetas a sus maridos, ¿para qué? Tienen que vivir sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Entonces estamos hablando de una sujeción, de algo que uno tiene que entender según la palabra de Dios. No puede tener una propia dependencia porque la mujer está sujeta al marido, o sea, debe tener dependencia del marido. Como le decíamos, una mujer no puede hacer lo que quiera, no puede irse acá, allá, sin decirle, esposo, voy a salir, o esposo, voy a hacer esto, o esposo, ¿qué tal si hacemos lo de acá? Porque hay mujeres de que hacen las cosas sin el permiso del hombre. A veces en el hogar, a menos cuando en la economía, a veces pasa de que hay mujeres que les gusta mucho lo que es los perfumes, la ropa, y no, lo material, sucede, hay casos en todo suceden estas cosas, en una cosa y en otra suceden estas situaciones. Y pasa de que está más concentrada en quizá en comprarse una cosa y otra cosa. Entonces, como dice aquí la palabra del Señor, y más está quizá concentrada en las cosas de materiales. Y por ejemplo, llegan a veces las amigas a la casa y una amiga y trae, mira amiga, te traigo aquí una de Avon, de Bell, para que escojas una crema, o mira un reloj, o mira una colonia. Y a veces en la casa, a veces la economía está ajustada, ¿no? Pero dicen, bueno, voy a sacarme una colonia. Y a veces la sacan y ya tienen que pagarla, y a veces de repente tuvieron un ahorro ahí, unos 60, 70 soles, que de repente deberían de haber servido para algo, de repente para algo que faltaba en la casa, pero no, ya tuvo que pagar la colonia, por decirlo así. Entonces paga lo material, el afán esto del materialismo, y deja de lado lo más importante, que es el sustento de la casa, ¿no? Quizá por afanarse por algo, o sea, por eso. Y lo hizo sin consentimiento del hombre, sin consentimiento del esposo, de decir, mira, esposo, voy a sacar eso, ¿qué te parece? De repente el esposo le decía, ya, pues sácalo, porque parece que sí tenemos un ahorrito, y sí alcanza, no te preocupes, entonces sácate. Y de repente el esposo le decía, no, porque mira, ¿sabes qué? Tenemos que pagar la cuenta de acá, la cuenta de acá, la cuenta de acá, la cuenta de acá, y por ahora no queremos, sí, así no te eches colonia, báñate bonito, báñate bien, y bien, ¿no? ¿Para qué necesitas colonia? Porque no se puede comprar ahora. Pero hay mujeres que lo hacen por sí mismas y que al final no hay una sujeción en el hombre o para con su marido, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor, mis amados, y vamos a ir viendo lo que dice las Sagradas Escrituras en 1 de Pedro, capítulo 3.
Primera de Pedro, capítulo 3. En el verso 1 dice la Escritura Sagrada, mire lo que dice la palabra, del 1 hasta el versículo 6, dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas ¿a qué? A sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. O sea que el asunto de las sujeciones no es un asunto de decir, sentirse amenazada por el hombre y decir, no, es que si no me sujeto a él de repente me pega, de repente me grita, y ya bueno, entonces tengo que sujetarme justamente porque me siento amenazada por ese hombre o por mi esposo, dice. Pero mire, dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Ojo, pero hay que leer detenidamente lo que dice la Biblia. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estamos hablando de un grupo de cristianos, de esposos cristianos. Estamos hablando de que si la mujer no se sujeta al marido, si una mujer cristiana no se sujeta al marido, entonces, ¿cómo va a predicar? ¿Cómo va a enseñar? ¿Cómo va a decirle sujétate o con el ejemplo, va a hablar como el ejemplo, con el ejemplo, si es que no primero se sujeta? Aquí está diciendo que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos para que también las que no creen, porque hay entonces un grupo de los que creen y otro grupo de las que no creen, ¿no? Las que creen en la palabra y las que se sujetan a sus maridos porque escrito está en la palabra, y las que no creen. Las que dicen, no, yo para qué me voy a sujetar a mi marido, esto, que lo otro, que por aquí, que por allá. Entonces, esas personas que no creen se han ganado sin palabra por el ejemplo, por la conducta de sus esposas. Significa de que la esposa tiene que dar ejemplo dentro de lo que es el hogar para así poder ganar credibilidad a la hora de predicar. Porque se predica de dos maneras, por la vida que llevamos y por la palabra. No solamente es escoger la Biblia y decir esto es así, sino que se predica con el ejemplo, con la manera de vivir, de la cual tú y yo lo demostramos día a día, porque el que ser cristiano no es simplemente un título, decir, no, yo soy cristiano, yo soy evangélico porque acepté a Cristo, porque tengo 10, 20, 30, 40 años en el evangelio, sino por cuanto yo soy ejemplo para la gente de afuera. Entonces sigue diciendo la palabra, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice, vuestro atavío no sea de lo externo, de peinados ostentosos, de vestidos lujosos, de adornos de oro, no, sino del interno y del corazón, de un incorruptible ornato de un espíritu afable que es de grande estima delante de Dios. O sea, no es un asunto de vestirse, eso, ¿no? De ponerse ropa lujosa, vestidos lujosos, ¿verdad? O cositas en la oreja y todo el asunto. Eso externo, dijo Dios, eso no. Lo que tiene que ver es lo que es adentro del corazón. Entonces, aquí dije, ¿por qué? Porque el versículo 5 dice, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Había en la Biblia y hay en la Biblia mujeres que vivieron sujetas bajo sujeción a sus maridos y fueron ejemplos como Sara, que dice que decía Abraham su Señor, pero no porque se sentía amenazada, sino porque justamente es si la persona, la mujer ama a Dios, está sujeta a Dios, tiene temor en su corazón, no se va a sentir obligada, por decirlo así, o amenazada, como dice la Escritura Sagrada aquí, ¿no? Sin tener ninguna amenaza. Entonces, el asunto está en que la mujer lo haga porque ama a Dios y justamente también pues ama a su esposo.
y tiene que vivir bajo las reglas y los principios de la palabra. No va a venir aquí, no, es que mi amiga me aconsejó esto, no, es que mi amiga me dice que haga esto, y a veces hacemos más caso a la amiga o a los consejos de la amiga y no hacemos caso a lo que nos dice el consejo de Dios. Y eso es por eso que muchos matrimonios terminan mal, porque más prestan oído a la amiga o al amigo y no vienen al consejo de la palabra de Dios. Entonces, vamos viendo un texto más y aquí vamos a terminar, porque queremos continuar mediante en otra oportunidad para seguir hablando acerca de estos puntos, de lo que es la convivencia dentro de lo que es el matrimonio. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 11, dice la palabra del Señor. Corintios capítulo 11, 11, de Primera de Corintios 11, 11, dice la palabra del Señor. Pero el Señor dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Al final, somos iguales delante de Dios, pero siempre siguiendo con el orden como lo dice la palabra de Dios. Ya hemos visto, ¿no? Que así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Pero esto no tiene que ver de que yo voy a abusar de la autoridad y decir yo soy más que la mujer. O la mujer querer ser más que el hombre, como hoy en día se ve, ¿no? Entonces dice aquí la palabra del Señor, pero en el Señor ni el varón ni la mujer, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Como dicen algunos, no, yo sin marido puedo vivir, yo puedo estar así sola y no necesito a mi marido y esto que lo otro. Pero dice aquí que la mujer no puede ser sin su marido, ni el marido puede ser sin su mujer. Para eso Dios instituyó el matrimonio. Bueno, mis amados, no nos queremos extendernos más porque queremos continuar en otra oportunidad avanzando con el estudio de la palabra de Dios. Pero lo que hayamos aprendido hoy, por lo poquito que hayamos podido aportar a cada uno de sus hogares, haya sido de bendición para sus vidas. Así que queremos hacer una oración como todas las noches lo hacemos, para orar por su hogar. De repente usted es un hogar que de alguna otra manera no ha vivido bajo los principios de Dios, pero ahora tenemos que vivir bajo los principios establecidos por la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por aquellos que siguieron a través de las redes sociales, Señor, esta enseñanza. Y permítenos, Señor, continuar en otra oportunidad este estudio de la palabra de Dios. Señor, oro por esos hogares, por esos esposos y esposas que de muchas maneras, Señor, quizás están pasando luchas y pruebas, aún esa convivencia, en la cuestión de caracteres, en cuestión de que muchas veces hay esa competencia, Señor, en los hogares, tanto el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Oramos por esos matrimonios, para que tú pongas paz en los corazones y para que ellos puedan vivir, no según sus pensamientos, sino según lo que está escrito en tu palabra. Señor, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, nos sentimos contentos de que una vez más hayamos podido compartir a todos ustedes la palabra del Señor. Como todos los días, mañana vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Por supuesto, mañana estará aquí juntamente con nuestro hermano pastor Ronald Medina. Y así que esperamos que el día de mañana nuevamente estén con nosotros. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales, en el Facebook de nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo y a través del canal de YouTube Dios te habla. Así que esperamos que el día de mañana nos vuelvan a seguir a través de las redes sociales para seguir compartiendo más de las Sagradas Escrituras. Nos pedimos con un fuerte abrazo a la distancia y siempre orando los unos por los otros. Dios les bendiga.